se requieren hacer reformas de la Constitución, es decir, hay aspectos de la Constitución actual que no funcionan, sin duda. Y a 3 ministros de Estado, y por ello está conectado Iván La Negra, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, para que nos cuente cuál es su opinión, cómo estamos participando, cómo está trabajando el Parlamento Nacional para ser fiscalizadores y también cuál es su opinión de esta nueva Asamblea Constituyente. Señor La Negra, buenas noches y bienvenido a Exitosa. ¿Cómo están? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Crees, Iván, que se está abusando de esta figura de la interpelación? ¿Hay una razón justificada para que tengamos la próxima semana, miércoles y jueves? El jueves a 3 ministros interpelados y el miércoles a 1, 4. Semana de interpelación y no de representación. Quizá en otras circunstancias uno podría fácilmente interpretar que una situación como la que estás describiendo, como la que usted describiendo, pues es hasta obstrucción de la labor gubernamental, ¿no? Lamentablemente, es mi impresión que la situación del gobierno pues amerita al menos, ¿no?, esta acción inicial de interpelación. No obstante, ojo que pues para que este contrapeso sea efectivo, o sea, para que eso tenga algún tipo de efecto, tiene que ser bien llevado, ¿no? O sea, tiene que ser una interpelación que permita realmente obligar, porque no hay otra manera, ¿no?, obligar al gobierno a dar cuenta de decisiones que han sido erradas y que tienen efectos en la vida de las personas, ¿no? Entonces yo creo que ojalá el Congreso tome muy en serio estas sesiones de interpelación y se realicen de la manera adecuada. Así es, porque recordemos que, digamos, el argumento que tiene el premier Aníbal Torres Vázquez y el presidente Pedro Castillo siempre, incluso se lo dijo en el rostro ese día 5 de abril a la presidenta del Congreso, es que ellos ya han cumplido con presentar los proyectos de leyes, los dejan ahí en la mesa de partes y nunca se debaten. Entonces, la postura que tiene o que vende, voy a ser muy sincera, cuando viaja a las regiones del país es: el Congreso es el problema. Cierre del Congreso, comienzan a gritar desde algunos sectores. ¿Cuál es su opinión de ese discurso? Bueno, aunque es cierto que el Congreso también tiene pues una parte de la responsabilidad, es evidente que los problemas gubernamentales surgen de las propias decisiones del presidente y sus ministros. Para empezar, el número tan grande de ministros que han sido designados en tan poco tiempo es una responsabilidad directa del gobierno, no tiene que ver con el Congreso. El Congreso, digamos, ha tenido de hecho una función en el uso, por ejemplo, la censura muy limitada, ¿no? Entonces no se puede achacar al Congreso esa situación. Otro elemento, ¿no?, decisiones erradas en los temas de gestión de los ministerios son evidentemente cuestiones que están en manos del gobierno. No tienen que ver nada con el accionar del Congreso. Eso no quiere decir, como digo, que el Congreso también tenga parte de la responsabilidad, por ejemplo, apoyando medidas que van en contra de reformas muy importantes, solamente por mencionar algunos temas: la educación, la lucha contra la minería ilegal, etc. Entonces, digamos que las culpas de otros no sean inocentes, ¿no?, al gobierno, ¿no? Tiene sin duda una responsabilidad muy grande en lo que estamos viviendo. Pero yo quiero insistir con esta interrogante que te planteé al inicio, Iván. Si es que el Congreso de la República no está abusando de esta figura. Porque, a ver, yo quiero un poco caer en lo que, y a propósito quiero caer, en lo que manifiestan aquellos que cuestionan al Parlamento y mencionan: ¿por qué no se hizo lo mismo, hablando de instituciones y no de nombres? ¿Por qué el Congreso no hizo lo mismo en el periodo de Alan García? ¿Por qué no interpeló ministros cada mes, cada semana, cada quincena? ¿Por qué no pasó lo mismo en el periodo de Ollantumala? ¿Por qué no pasó lo mismo en el periodo de Alejandro Toledo? ¿Cuál es la diferencia entre otros parlamentos con este parlamento? ¿O este parlamento es más acucioso en su rol de fiscalización y este gobierno más precario en sus funciones políticas? ¿O es que hay una ojeriza política desde el parlamento hacia el gobierno del presidente Pedro Castillo? A ver, son varios factores. Empecemos por uno que es puramente político. Por ejemplo, el gobierno de Alan García en el año 85 tenía mayoría en el Congreso, ¿no?, en ese momento bicameral. Entonces tenía mecanismos, digamos, de negociación más fuertes en el propio Parlamento. Ese es el primer elemento importante. Segunda cuestión relevante es que
a diferencia de otros periodos, estamos en este momento sintiendo varias crisis en simultáneo que están generando problemas serios, ¿no? El tema económico, el tema social, el tema político, el tema sanitario, o sea, varias crisis a la vez. Entonces, esto lo que ha originado es una presión mayor, evidentemente, sobre el gobierno, que tiene gran parte de los temas de gestión a su cargo. Entonces, sin duda uno esperaría, por lo tanto, una atención mayor a esos problemas que son centrales. Y lo que ha pasado, y eso bastan en las encuestas, es que hay una gran decepción de la ciudadanía sobre la atención de esos temas, que son los que colocó en primer lugar en la agenda. Ahora, frente a ello, acá viene el tema de si se abusa o no de una función como la interpelación, ¿no? Y claro, si no hubiera ninguna razón clara, seria, que lo justifique, y además hubiera algún tipo de contrapeso del oficialismo, digamos, ¿no? Que tuviera alguna capacidad de acción, seguramente no ocurriría esto que estamos viendo. Es la combinación de estos elementos, una situación que sí es seria, pero combinado con una debilidad del gobierno en el Parlamento, combinado con un problema además de acumulación de problemas que han tenido recientemente el gobierno, ¿no? O sea, porque estos temas que están mencionando se han vinculado con errores concretos que han cometido estas autoridades. Ahora, el problema es que ahí no acaba la cuestión, porque si solamente llamar a los ministros para que respondan preguntas sin más y no hay una acción de seguimiento real del Congreso en esta materia, ahí sí se va a convertir en un acto puramente, digamos, ritual, ¿no? O sea, un acto puramente de ir a hablar y nada más. Entonces, ahí sí, si no ocurre nada concreto, la ciudadanía podría pensar, ¿para qué han llevado los ministros si no va a pasar nada? Y ahí podría bien haber un efecto contrario al Parlamento por esta decisión. Así es, pero también recordemos, señor La Negra, de que existe esta pregunta: ¿y quién fiscaliza este Congreso? Simplemente quiero recordar esta nueva ley que ellos han aprobado con 91 votos a favor, bajarle las multas a los candidatos infractores. Ahí sí votan pues a favor el serronismo con el fujimorismo, también fueron en contra de las elecciones primarias, también fueron en contra de la reforma universitaria. Entonces son aprobaciones de leyes que va contra la sociedad civil nacional. ¿Quién los fiscaliza? ¿Quién les pone el dedo acusador? ¿Por qué no también plantear una reforma, quizás, digo yo, de una revocatoria de congresistas? No me trabajas bien, chao, para tu casa. Varias cosas, ¿no? Creo que apunta muy bien a los problemas que ya habíamos señalado. Es decir, el Congreso también tiene problemas. Y no solamente es que no se hace una labor de fiscalización adecuada, sino que a veces se acompaña la acción negativa que viene desde el gobierno. Es decir, algunas cosas son aliados, ¿no? Digamos, han apoyado cosas como, por ejemplo, las reformas contra el transporte público, ¿no? Entonces, digamos, y eso explica en gran medida la desazón de la gente con el Congreso, que tiene una aprobación incluso menor que la del gobierno, ¿no? Un nivel más alto de desaprobación. Cosa que no es nueva, pero que ahora posiblemente sea mucho más grave por también el tiempo corto que tiene de gestión. Entonces, ahí tienes un problema serio en el Congreso, un problema serio. Y claro, ¿quién fiscaliza el Congreso? Ahí hay varias cosas que mirar, ¿no? Porque lo que está claro es que el Congreso no tiene capacidad de autofiscalizarse, ¿no? Porque la Comisión de Ética, lo hemos visto, pues termina buscando siempre excusas, ¿no? Para no atender los temas que son muy evidentes para todos, ¿no? Los dejan pasar. Y segundo, están las medidas post su periodo de gestión, ¿no? Pero a veces ya eso implica pues pasar varios años y a veces eso ya no tampoco es eficiente. Desde luego, si estamos hablando ya de delitos, ya es otra cosa, ¿no? Ahí recuerda que ya no hay una inmunidad parlamentaria, entonces podrían ser eventualmente procesados, pero eso es todo también un tema que tiene que, digamos, llevarse adelante, puede ser un proceso muy largo. Entonces, algunas de las reformas que se han planteado, por ejemplo, más que una revocatoria individual, sí que haya una renovación por mitades o por tercios del Congreso, de tal manera que haya una votación de la gente, digamos, más temprana, de tal manera que el Congreso sepa de que puede ser evaluado con los votos
más temprano. Y eso puede corregir algunos de estos problemas. Ya, Sin embargo, ojo, que no es un tema nuevo, ¿no? Es un tema que ya viene de varios congresos, ese tipo de actitudes, ¿no? Claro, y yo recuerdo que en el periodo del gobierno de Alan García se había propuesto el tema de renovación por tercios del Parlamento y esto finalmente no prosperó. Como no prosperó en ningún otro congreso y menos va a prosperar en este. Porque estamos viendo, como acaba de hacer recuento Katiuska, de leyes a favor de sus organizaciones políticas, sin contar el hecho que han ampliado el plazo para que presenten sus inscripciones militantes, ampliación de plazo para registro de candidaturas de elecciones internas, entre otras situaciones que juegan a su favor políticamente. Frente a toda esta situación y el malestar generalizado de la sociedad, yo te llevo al plano del Ejecutivo. Se hace necesaria la elaboración de una nueva constitución donde se pongan las reglas de juego en claro, en mejores condiciones, para un mejor control político, no solamente del Ejecutivo, también del Congreso, porque en el tema del Congreso, el Ejecutivo podría ser el contrapeso diciendo, bueno, esta ley que acabas de aprobar, yo te voy a observar. Pero el Congreso lo puede aprobar por insistencia y no pasa nada. Parece un poder plenipotenciario del Congreso de la República. ¿Una nueva constitución se hace necesaria frente a la actitud que tiene ese Parlamento? Es que creo que se está mezclando varias cosas, ¿no? A ver, uno, se requieren hacer reformas de la Constitución, es decir, hay aspectos de la Constitución actual que no funcionan. Sin duda, creo que, por ejemplo, el régimen político, está claro, requiere un rediseño. Solamente por mencionar un tema, ¿no? El asunto de la bicameralidad, o por mencionar otro, ¿no? La cuestión de una mejor regulación de los supuestos bajo los cuales el presidente de la República puede ser acusado durante su periodo, introduciendo, por ejemplo, la figura de un antejuicio para casos, por ejemplo, de corrupción. Entonces, desde luego que hay que hacer cambios en la Constitución. Lo segundo es, eso implica modificar, digamos, otras partes de la Constitución, por ejemplo, derechos humanos, por ejemplo, las garantías que existen al respecto. Pareciera que no, más bien deberíamos cuidar esos derechos y eventualmente podríamos agregar algún reconocimiento adicional, ¿no? Pero creo que son, sin duda, conquistas que habría que cuidar. Entonces, sí es posible pensar en una agenda de reforma de la Constitución. Ahora, la manera adecuada es colocar esa discusión primero, ¿no? Yo creo que una de las cosas que se pueden poner sobre la mesa es la necesidad de discutir esas reformas y discutirlas además de una manera pues amplia y además con el tiempo suficiente para reflexionar a fondo sobre los cambios, porque ¿cuál es la experiencia que hemos tenido recientemente? Correr con los cambios, ¿no? Y así hicimos, por ejemplo, con la eliminación de la reelección congresal. ¿Y qué ha resultado de eso? Algo positivo, ¿no? Más bien lo que tenemos ahora es un problema, ¿no? Porque a la situación de personas que hacen política muy inexpertas, ¿no? Se le ha agregado este elemento de la no reelección, lo que hace más complicado todavía la vida política, ¿no? Que en el país. Entonces, creo que sí hay un campo, sin duda, para una modificación de aspectos importantes de la Constitución. Cierro yo simplemente con esa nueva encuesta de CPI que dice que un 86% pide adelanto de elecciones, o sea que se vayan todos, presidente y Congreso, y un 24% el cambio de la constitución política. Ipsos ayer sacaba 7, hoy día CPI saca 24. ¿Cree usted que con esta crisis política, ya sea con el descontento por el presidente o por el Parlamento, siga creciendo estas ganas de que la población quiera realmente cambiar toda la Carta Magna? Sí, pero ojo que tampoco cambiar la Constitución, inclusive si hace un cambio total, implica, por ejemplo, una asamblea constituyente. Son dos cosas diferentes. La asamblea constituyente es una forma de cambiar la Constitución totalmente, pero pueden haber otras maneras. O sea, digamos, es un camino. Formas. Entonces, y lo otro es que creo que lo que siente la mayoría de personas es que el sistema político no está funcionando. Y que por eso el tema de las adelanto elecciones empieza a tener cada vez más apoyo. Sin embargo, ojo, que el adelanto elecciones, que requiere a su vez ser aprobado por el propio Congreso, no es una varita mágica que te va a resolver los problemas, ¿no? Sino que más bien requiere otras condiciones para por lo menos generar una mejor posibilidad de que esas nuevas elecciones generen mejores condiciones políticas. Y lamentablemente tampoco estamos discutiendo eso ahora. Es decir, incluso si fuéramos por un camino de elecciones, necesitamos un conjunto de acuerdos políticos mínimos,
muy amplios, de varios actores, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a hacer esto, pero tiene que haber un conjunto de condiciones adecuadas. Entonces creo que es un momento de tender puentes, de dialogar, de establecer que pues se requieren sin duda hacer cambios, pero también se requiere construir los consensos políticos para hacerlos posibles. Claro que sí, Iván La Negra. Muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa Te Escucha. Buenas noches.